una semana estresado, durmiendo unas 4 horas, y un buen día, hacia las 2 de la tarde, decía que se había encontrado mal durante unos 20 minutos y había tenido un primer episodio de pérdida de conciencia, de convulsión y de poscrisis. Y que a las 5:30 presentó una segunda crisis convulsiva, ¿vale? La resonancia, el electro y la analítica que él aportaba, resonancia de Tesla y medio, electroencefalograma convencional, era normal. Muchas veces hay neurólogos que todavía, o neuropediatras, que viven en el concepto obsoleto de que hasta que un paciente no tiene una segunda crisis epiléptica, no se define una epilepsia. Esto es una cosa realmente absurda, ¿vale? El manejo estándar de este paciente con una primera crisis convulsiva, ¿vale? No precipitada quiere decir que si yo tengo una crisis convulsiva, ¿vale? Porque he cogido una borrachera o me he hinchado de alcohol, eso es una crisis precipitada por el alcohol, no es un paciente epiléptico, pero una crisis espontánea, una crisis, pues tiene todas las papeletas de que ya con una primera crisis epiléptica podamos definir una epilepsia, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, de que si el electro es anormal en un paciente con una primera crisis, el riesgo de que tenga una segunda crisis, pues en el caso de que el electro sea normal, pero no haya una clara actividad epiléptica, es casi que del 50%, mientras que si hay actividad epiléptica en el electro, esto es un electro convencional, no estos vídeos es prolongado de 24 horas que nosotros determinamos, pues el riesgo de recurrencia es casi que de un 60%, o sea que, en definitiva, es lo que decimos, no nos podemos quedar en este paciente con los brazos cruzados, quedarnos aquí y decirle, mire usted, pues vamos a esperar a ver si cuando tiene usted la segunda crisis convulsiva, pues una crisis convulsiva tiene sus riesgos incluso vitales, como ahora veremos, ¿vale? Entonces este paciente se hizo una monitorización, o sea, un electro de 24 horas, donde claramente se vio toda esta actividad lentecina, pues esto es la actividad epiléptica que nosotros vemos, es una actividad prácticamente continua, en estos electros continuos Esto es hospitalario. A día de hoy se están perfeccionando mucho los Holter, que es un arma interesante, que es el Holter electroencefalográfico, que son electroencefalogramas hechos a nivel un poco del domicilio, o nosotros muchas veces hay pacientes que simplemente cuando queremos ver clínicamente cómo es la crisis, a día de hoy compré una camarita de esta de Amazon, cuesta 50 euros, y tenemos eso para nosotros ha sido una ayuda de los últimos 5 años, de que ya te vienen los padres con las crisis de su hijo grabadas, o incluso los Holter electroencefalográficos, no son tan precisos, pero evidentemente nos sirven de ayuda. Entonces esto es un Holter, un electro simplemente ingresando al paciente durante 24 horas, donde se vio que clarísimamente tenía una actividad epiléptica en el lóbulo temporal izquierdo, ¿vale? Que luego, después él tuvo, creo que fueron 3-4 crisis, o sea, ese paciente tenía más crisis, porque eran crisis nocturnas, él no se apercibía, pero por lo menos en la noche del vídeo le registramos 3 crisis epilépticas más, ¿vale? Y también lo curioso de este paciente es que después de tener lo que era la crisis epiléptica, el electroencefalograma como que se silenciaba. Se silenciaba quiere decir que ese electro se queda como plano durante X minutos, y eso a día de hoy, por ejemplo, sabemos que es un marcador de muerte súbita en pacientes epilépticos. O sea, los pacientes epilépticos, ahora mismo pues veremos, yo son cosas que siento a veces un poco crudo, pero digo, las cosas tenemos que hablarlas, en mi opinión, tal y como son, porque donde realmente no ayudamos es con la desinformación, ¿vale? Entonces este paciente se le hizo una resonancia en condiciones, la resonancia previa ya habíamos dicho que no la aportaba, pero la resonancia que le habían hecho se informaba como normal, y claramente pues en la resonancia se ve como el hipocampo izquierdo, la zona izquierda del lóbulo temporal, ¿vale? Brillaba claramente, y ese era su foco epiléptico. Entonces, ¿por qué esperar a una segunda crisis, con lo que ello conlleva, para iniciar un tratamiento epiléptico en este paciente? Entonces, es fundamental que empecemos a reclamar unidades de monitorización, electroencefalograma de 24 horas, electroencefalogramas de sueño, una noche completa, electroencefalogramas de siesta, muchas veces rentable simplemente hacer un electro durante una siesta de un par de horas, electro, digamos, de media duración de 6 horas. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar realmente a identificar si el paciente tiene o no tiene crisis epilépticas. Nos va a ayudar a diferenciar si los episodios son epilépticos o no epilépticos. Hay muchos falsos epilépticos, hay personas que van con el diagnóstico de epilepsia y no son epilépticos, pero incluso con epilepsia refractaria, que le empiezan a cambiar medicamentos y realmente son falsas crisis, son pseudocrisis epilépticas. Entonces el vídeo nos ayuda bastante a diferenciar el epiléptico del no epiléptico, ¿vale? Nos ayuda a diferenciar si tenemos una epilepsia focal o generalizada, lo cual es el punto crucial
de cara a seleccionar un buen tratamiento antiepiléptico, un buen fármaco, ¿vale? O en el caso de que incluso no se controlen, plantear si ese paciente tiene una salida de tipo quirúrgica, ¿vale? Y nos sirve para el seguimiento de los tratamientos, si están funcionando bien o no están funcionando bien. Hasta hace poco, ahora he visto Fernando que la última diapositiva, esto a nosotros viene algo derivado del ictus. El ictus hubo una campaña fuerte de tiempo es cerebro, porque a más tiempo, o sea, las primeras horas son cruciales para que tú puedas hacer una trombectomía, una embolectomía, o sea, retirar el coágulo que está obstruyendo una arteria y mientras más rápido lo hagas, menor va a ser el déficit que vas a condicionar en este paciente. Entonces, últimamente nuestras campañas viene siendo que tiempo es cerebro, también epilepsia. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba esto, decía, no se tratan los electroencefalogramas, se tratan las crisis epilépticas. A día de hoy estamos convencidos que, aunque el paciente no tenga crisis, si en los electros tiene muchísima actividad epileptiforme, ¿vale? La epileptogénesis, como ahora veremos, un fenómeno activo. Hay pacientes que tienen un periodo de luna de miel, están 3 años controlados y sin que medie nada, de buena primera, vuelve a reaparecer la epilepsia, porque realmente es un proceso activo, o sea, y precisamente son estas descargas que muchas veces se expresan solo durante el sueño, ¿vale? Las que asociamos a que vuelva a aparecer la epilepsia, a que esa epilepsia sea resistente a medicamentos y muchas veces, en el caso de los niños y tal, pues son las que realmente vinculamos a que el niño, por ejemplo, el sueño tiene que ver con el aprendizaje, con la consolidación de la memoria. Entonces son muchos niños, incluso trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista que nunca han tenido crisis epilépticas, pero que vemos que tienen descargas epileptiformes durante el sueño. Pues son las que a día de hoy venimos sobre todo vinculando a que esos niños tengan un retraso cognitivo, o sea, que no desarrollen bien, digamos, lo que es la cognición y este tipo de cuestiones. O sea, que al final, a día de hoy nos importa el control de las crisis, pero también nos importa qué está ocurriendo a nivel de la actividad eléctrica del cerebro, y eso solo lo podemos medir haciendo electroencefalograma prolongado. Y si hay mucha actividad epiléptica, pues como decimos, eso se asocia a posibilidad de que no se controlen las crisis con medicamentos, a deterioro cognitivo, o sea, problemas de memoria, de atención, de cálculo, todas las variantes que queráis ver dentro del deterioro cognitivo, que muchas veces tienen algunos de los pacientes con epilepsia, y a deterioro conductual, o sea, si el paciente tiene problemas de conducta, agresividad, irritabilidad, pues todo este tipo de cuestiones también tienen que ver con que los electros no estén en condiciones, ¿vale? Aquí os ponía yo un estudio de lo que os he referido antes. Hay un estudio de 213 admisiones en una unidad hospitalaria de epilepsia, y donde el 20% de los pacientes que ingresaban en esta unidad de epilepsia, el 21%, o sea, 1 de cada 5, tenía eventos que no eran epilépticos y eran pacientes que habían sido tratados como epilepsia durante 9 años, y la mitad de ellos estaban tratados con 3 medicamentos antiepilépticos, cuando realmente eran pacientes que no eran epilépticos. Entonces realmente esto nos ayuda al VideoG a diferenciar si son problemas epilépticos u otros problemas de tipo no epiléptico. Esto sigue siendo tremendamente frecuente desde hoy, estos errores diagnósticos que realmente deberían ser la base, y luego que nos ayudó a proporcionar un diagnóstico definitivo en el 88% de los casos, ¿vale? Como hemos dicho, luego está el otro campo, otro de los grandes avances, es que está sobre todo el campo de las epilepsias generalizadas o genéticas, ¿vale? Y ahí el avance de la genética en los últimos 5 o 10 años ha sido brutal. Desde hacer estudios de secuenciación masiva, o sea, que esto que hablamos de array de 180K, por ejemplo, los trastornos de espectro autista, que muchas veces van compartidos con la epilepsia, este tipo de cuestiones, pues esto hemos pasado de que antes había que ir, vamos a medir tal gen, a día de hoy cogemos un estudio de secuenciación masiva, o sea, realmente cogemos una parte amplia del genoma y nos marcan dónde hay mutaciones en ese paciente. Entonces nosotros vamos a ver si las mutaciones del paciente realmente están vinculadas a, por ejemplo, un trastorno de espectro autista, una epilepsia, y realmente ver qué es lo que le ocurre al paciente. Y esto nos está abriendo una puerta importante a seleccionar medicamentos específicos de síndromes epilépticos. O sea, si yo tengo una alteración de un canal de las neuronas, de un canal iónico, que sabemos que funciona con sodio, que funciona con calcio, pues si sabemos que tenemos medicamentos antiepilépticos, que su función va por el sodio y el calcio, pues nos ayuda realmente a determinar qué tratamiento podría serle más útil a ese paciente, una epilepsia generalizada genética, y esto nos está abriendo una puerta inmensa, ¿vale?, digamos, a lo que es la investigación, y es algo de los últimos 5 o 10 años. Esto era con respecto un poco a la parte del diagnóstico. Si nos centramos un poco en
en la parte del tratamiento, pues aquí os pongo más o menos lo que debería ser el objetivo del tratamiento de la epilepsia. Un fármaco antiepiléptico debería controlar las crisis, ¿vale?, que redujese las repercusiones sociales. O sea, el paciente epiléptico muchas veces, paciente que lo hemos visto en el estudio, o sea, que tiene baja, o sea, una dificultad importante en accesos a trabajo, que muchas veces sufre el rechazo de la sociedad o de amigos y muchas veces le cuesta, digamos, hacer una vida normal. Esto es como todo, digo, aquí veo cara, digo, habrá pacientes epilépticos que puedan normalizar una vida. Aquel que tiene una epilepsia refractaria muchas veces, desgraciadamente, se siente o se tiende un poco al aislamiento, porque son pacientes que todavía no se entiende bien este tipo de enfermedades, ¿vale? Debería reducir la morbimortalidad asociada a las crisis epilépticas, deberían evitarse los efectos adversos, como hemos dicho, debería suprimir la actividad electroencefalográfica subclínica, o sea, como hemos dicho, no solo las crisis epilépticas, sino mejorar un poco los registros electroencefalográficos, ¿vale? Prevenir la epileptogénesis, ¿vale? Como hemos dicho, a día de hoy existe un debate de que realmente lo que usamos, no se deberían usar medicamentos antiepilépticos, porque muchas veces el proceso de la epilepsia, de la epileptogénesis, continúa paralelo. Esto es lo que hemos dicho de la luna de miel. Están controlados y a los 3 años se descontrola, porque probablemente el cerebro tiene capacidad de ir encontrando las vías a que vuelvan a surgir las crisis epilépticas. Entonces, realmente los tratamientos a día de hoy que tenemos son tratamientos anticrisis, pero no son tratamientos antiepilépticos en sentido estricto, porque no modifican, digamos, la causa fundamental, digamos, de la epilepsia y sobre todo a mejorar la calidad de vida. Básicamente a día de hoy los 3 paradigmas, pues eso, controlar las crisis, reducir los efectos adversos y medicamentos que sean de una fácil adherencia, porque al final estamos hablando muchas veces de una enfermedad crónica, de medicamentos que el paciente tiene que tomar de por vida, y muchas veces los olvidos de la medicación y el tener crisis por un olvido de la medicación, pues una de las cosas fundamentales. Entonces, si encontramos fórmulas más sencillas, pues evidentemente nos suele ir a mejor. Esto es una foto de lo que ya he expresado antes, o sea, un estudio que se hizo en el año 2000, donde ahí podéis ver lo que ocurre con las pacientes NAIF, que le llamamos, pacientes nunca tratados de su epilepsia y que inician un primer tratamiento de epilepsia. El 47% se van a controlar con un primer medicamento, el 13% se van a controlar con un segundo medicamento, ya solo un 3% con un tercer medicamento, ¿vale? Y con una combinación de fármacos, menos de un 1%. O sea, a partir del tercer medicamento, las posibilidades de que un nuevo medicamento le ayude a controlar su epilepsia decrecen por debajo del 5%, o sea que realmente un 95% de que si no se ha controlado con 2, ese paciente no se va a controlar ya. Y hay un 36% de esos pacientes que realmente eran la población fármaco resistente, o sea, son pacientes que hagamos lo que hagamos con medicamentos no se van a controlar de sus crisis epilépticas, y esos son los que aproximadamente un 50% de ellos pues van a poder tener incluso una solución vía, digamos, lo que es la cirugía de la epilepsia. A día de hoy, como decimos, contamos con un consenso amplísimo, que nadie duda de qué se trata la epilepsia fármaco-resistente. O sea, un paciente que ha probado 2 medicamentos bien seleccionados para su tipo de epilepsia, focal o generalizada, ¿vale?, y a las dosis adecuadas y no se ha controlado, ese paciente es un paciente fármaco resistente. Eso lleva 6 meses en probarlo, y ese paciente cuanto antes debemos derivarlo a una unidad especializada en epilepsia, en cirugía de la epilepsia, por ver si tiene otro tipo de salida, porque si no vamos a empezar a complicar las cosas sobremanera. Lo que hemos dicho, repercusiones sociales, familiares, crisis, morbimortalidad por las propias crisis epilépticas, y probablemente incluso agravar los resultados. Muchas veces nos llega un paciente epiléptico después de una historia de epilepsia fármaco-resistente de 20, de 30 años. Probablemente ese paciente, si lo hubiéramos operado hace 20 años teniendo las cosas claras, otro gallo hubiese cantado, como decimos, ¿vale? La epilepsia fármaco-resistente, por poner esto en cifras, el riesgo anual de que hagan un estatus epiléptico. ¿Sabéis lo que es un estatus? Que es una actividad epiléptica sostenida que implica ingreso en UCI, manejos de medicamentos, incluso sedantes mayores anestésicos, porque es un riesgo incluso vital, pues del 1% en estos pacientes con epilepsia fármaco-resistente. Las lesiones físicas derivadas de fracturas, heridas, quemaduras, aproximadamente de un 20%, ¿vale?
la muerte súbita del paciente epiléptico, que es algo que no se comenta, pero es, es 27 veces superior a lo que es la población general por la propia crisis, ¿vale? Entonces, estas son cosas que nos llevan también a que tenemos que optimizar el control de las crisis epilépticas. O sea, la cifra realmente de cada 1000 pacientes, un paciente año puede sufrir, o sea, puede morir, no porque se dé un golpe, sino por la propia crisis epiléptica. Entonces, esto nos lleva a que realmente esto hay que tomarlo en serio y hay que optimizar de la mejor manera posible el tratamiento de los pacientes un poco epilépticos, ¿vale? Y como decimos, los problemas laborales, el estrés emocional, la alta estigmatización que conlleva, digamos, lo que es la epilepsia farmacorresistente. Entonces, estos pacientes, si está demostrada la farmacoresistencia, eso no lleva más de 6 meses, cuanto antes se deriven a una unidad especializada, mejor, ¿vale? Bueno, ahí simplemente hablaba un poco esto del SUDE, que esto incluso hay plataformas a día de hoy a nivel mundial para el seguimiento de los pacientes de la muerte súbita del paciente epiléptico y tal, porque es lo que decimos, o sea que en aquel paciente que tiene una epilepsia que empieza en la infancia y que no se controla, a los 70 años el riesgo acumulado es de un 8% en ese paciente cuando la epilepsia comenzó en la infancia, si es que no se ha controlado. O sea que realmente son cifras, digamos, no desdeñables. Normalmente ocurren durante el sueño, ocurren cuando el paciente está emplazado en decúbito prono, o sea, boca abajo. Entonces son cosas que a día de hoy existe un programa importante de seguimiento, pues porque no se conoce exactamente las causas, pero que se empiezan a hablar de dispositivos que nos avisen de cuando el paciente tiene una crisis epiléptica o va a sufrir una crisis epiléptica, porque como ocurren durante el sueño, precisamente el hecho de que no lo estemos observando en el momento de la crisis se vincula a este problema de la muerte súbita, ¿vale? O que existen algún tipo de almohadas, algún tipo de dispositivo que probablemente, digamos, las minimizan. Los pacientes, como decimos, con epilepsia, hablando nuevamente, volviendo un poco al tratamiento y a los antiepilépticos, ¿vale? A nosotros lo que nos preocupa sobremanera, porque tienen una relación directa con lo que es la calidad de vida, ¿vale? Es lo que llamamos efectos adversos fantasmas, ¿vale? Y si yo hago una medicina defensiva poco valiente, digo, bueno, usted está controlado de crisis epiléptica, sigamos con el levetiracetam, ¿vale? Y a lo mejor no le hemos echado cuenta a ese paciente de que tiene un ánimo, que tiene el ánimo hecho una mierda, de que tiene una ansiedad brutal, de que cognitivamente no funciona en su trabajo, y eso son lo que llamamos los efectos adversos fantasmas, ¿vale? Los pacientes epilépticos, muchos de ellos tienen problemas de la función cognitiva, de la atención, del lenguaje, de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, por supuesto de la memoria visual, verbal, y esto hay que tenerlo en consideración porque muchas veces puede ser que tenga que ver con la propia causa de la epilepsia, pero muchas veces tiene que ver con los tratamientos. Y 3/4 de lo mismo con los problemas un poco conductuales, agitación, agresión, psicosis, hiperactividad. Entonces, como nosotros siempre, las cifras de problemas psiquiátricos en la epilepsia pues son muy marcadas, probablemente en algunos casos porque guarda un nexo con la causa de su epilepsia, pero también muchas veces motivada por los medicamentos. Y esto hay que tenerlo en consideración porque a lo mejor tú le tienes controlado sus crisis, ¿vale? Pero realmente la calidad de vida de ese paciente es nula, ¿vale? De vida del paciente o de la familia, por baja situación anímica, por ansiedad, por problemas de toda índole. Entonces esto es lo que llamamos los efectos adversos fantasmas y son los que realmente tenemos que ir considerando con los nuevos medicamentos antiepilépticos. O sea que esto hay que preguntarlo. Si un paciente toma un medicamento antiepiléptico y le da un cuadro de vómitos o le da un rash cutáneo y una erupción cutánea, eso todo el mundo lo ve, pero los efectos adversos fantasmas no. Y realmente los medicamentos antiepilépticos, que aquí tenemos todos los que han ido surgiendo en los últimos años, todo, digamos, lo que es la historia de todo el arsenal de medicamentos antiepilépticos con los que contamos a día de hoy, no nos han dado mayor control de crisis. O sea, las crisis que seguimos controlando quizás son las mismas que antaño, pero sí que vienen a mejorar, digamos, lo que es la tolerancia en cuanto a problemas a veces, esto de lo que estamos hablando, cognitivo, ansiedad, depresión, este tipo de cuestiones, ¿vale? También se viene hablando un poco de novedad de lo que hemos dicho. A día de hoy todos estos tratamientos son tratamientos anticrisis, pero no son realmente tratamientos antiepileptogénicos. Entonces sí que se van produciendo avances, por ejemplo un medicamento que se llama el everolimus, ¿vale? Dentro de una enfermedad neurológica que se llama esclerosis tuberosa que genera una epilepsia refractaria, pues sí que se ve que son capaces, ¿vale?, de modificar, digamos, estos pacientes que tienen unas lesiones que llamamos tuber, pues sí que son capaces de modificar los tubers, o sea que sí que se va a
hablando de tratamientos que no solo controlen las crisis, sino que sean capaces de frenar este proceso de epileptogénesis. 3/4 lo mismo que lo que ocurre a día de hoy con los pacientes con Alzheimer. Podemos mejorar algo, la calidad de vida, la cognición, la conducta, pero no tenemos manera de frenar un poco el avance de la enfermedad. Empiezan a surgir estas de las famosas vacunas que sí que sean capaces de frenar el avance de las proteínas anómalas, que son las responsables de que la neurodegeneración vaya avanzando. Pues algo parecido se viene ya un poco explorando, digamos, en el caso de la epilepsia, ¿vale? En el caso de un paciente con una epilepsia refractaria, ¿qué opciones tenemos? La cirugía de la epilepsia, el estimulador del nervio vago, y luego ya hay otro tipo de, el Gamma Knife, que es una especie de radiocirugía, que eso sí hay una buena unidad aquí en Granada, y luego hay otras cuestiones, la dieta cetogénica o otras cuestiones que están ya un poco más en el campo, digamos, de la investigación, como es la estimulación cerebral profunda, que eso es colocar unos electrodos en determinada área cerebral, que por ejemplo a día de hoy es la base de la cirugía del Parkinson, que emplazamos un electrodo en una área cerebral determinado y mejoramos el control de los pacientes con Parkinson. Pues esto también se viene explorando en el caso de las epilepsias generalizadas, ¿vale? U otra técnica con la cual podemos modular la actividad del cerebro, que se llama estimulación magnética transcraneal. Pero a día de hoy lo más certero que tenemos y donde incluso podemos hablar de curación de la epilepsia es la cirugía de la epilepsia. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía de la epilepsia? Que no haya crisis, que al paciente le garanticemos que retirando su foco epiléptico no le vamos a generar secuelas y que sea lo antes posible. Entonces, esto sería lo deseable de la cirugía, digamos, de la epilepsia, ¿vale? La realidad que solo un 1% de los pacientes fármacos resistentes son remitidos a centros de cirugía y que son remitidos después de 20 años, ¿vale?, de presentación, digamos, de lo que es la epilepsia, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues algo nos falla. Como hemos dicho, tenemos, digamos, de una otra manera bien definida lo que es la epilepsia fármaco-resistente, ¿vale? No se trata de probar todas las combinaciones de medicamentos, no, sino que es que a lo mejor el tratamiento de elección en ese paciente es la cirugía, o sea, y eso lo tenemos clarísimo. Aquí hay una cirugía que a día de hoy ha desaparecido. Una de las causas más comunes que nosotros teníamos era un tipo de epilepsia del lóbulo temporal que se llama la esclerosis mesial temporal. Estos son pacientes que tenían algún tipo de lesión temprana, una meningoencefalitis, un estatus epiléptico, convulsiones febriles, de pequeñitos, los primeros 5 años de vida, ¿vale? Se quedaban 15 años perfectos y luego de buena primera surgía este tipo de epilepsia que lo que generaba es una atrofia del hipocampo y una epilepsia que sabemos de inicio tiene un 90%, porque como era un grupo muy homogéneo, nosotros sabemos que en esta epilepsia tiene un 90% de papeletas de que ya de inicio es una epilepsia que no se controla con medicamentos, ¿vale? Y que al final, y sobre todo si son del lóbulo temporal derecho, las opciones de éxito son altísimas. Pues aquí, como más o menos sí que se ha ido esto viendo, pues las esclerosis del lóbulo temporal, pues básicamente cada día nos llegan, al menos a nosotros, este tipo de casos que digamos son un poco las peritas en dulce, ¿no? Cada día nos llegan casos un poco más complicados, más complejos, pero ello no implica que realmente pues no tengan una salida, ¿vale? Los resultados de la cirugía de epilepsia, pues fijaros, hablando simplemente en libertad de crisis, o sea, esto estamos hablando de pacientes que se quedan sin crisis epiléptica y que previamente eran fármacos resistentes. Pues estáis viendo, por ejemplo, la barrita verde, que en el caso, como os digo, de la epilepsia del lóbulo temporal, está por encima del 60% las posibilidades de que le curemos sus crisis epilépticas. La hemisferectomía, que es una cirugía de desconectar un hemisferio dañado extensamente con respecto al otro, posibilidades de libertad de crisis también por encima del 60%, o sea que es que tenemos unos resultados en muchísimos pacientes realmente buenos, ¿vale? ¿Cuáles son los casos pues remediables quirúrgicamente? Pues vuelvo a levantar, ¿vale? Pues aquí tenéis, por ejemplo, esto que estaba comentando de lo que sería una esclerosis mesial temporal. Una esclerosis mesial temporal es que en la parte interna, esto es nuestro cerebro cortado en cortes coronales, ¿vale? Y ahí está, digamos, una zona del cerebro que se llaman los hipocampos. Los hipocampos son las zonas, sobre todo, funcionalmente, ahí es donde está la memoria. En el caso del hemisferio derecho tenemos la memoria visual, en el caso del hemisferio izquierdo tenemos la memoria verbal. Entonces, un hipocampo que se nos va demostrando, se nos va quedando atrófico, brilla, pues es una de las causas más frecuentes de epilepsia resistente a medicamentos, y muchas veces el retirar esta zona, sobre todo en las que son del hemisferio derecho, que es donde reside la memoria visual, o sea, el recuerdo visual,
visual y que realmente los pacientes no se resienten de nada porque son capaces de reemplazarlo con otro tipo de claves visuales, pues son pacientes que a día de hoy esto eran las peritas en dulce dentro de la unidad de cirugía de epilepsia, ¿vale? Y luego pues podemos tener pues cantidad, o sea, lo que son, digamos, lesiones displásicas que se llaman, zonas del cerebro que no se formaron bien, tumores de bajo grado que hay tumores displásicos que es que el paciente nace con ellos, tiene muy poca capacidad de avance, pero a partir de los 25-30 años se nos presenta con una epilepsia fármaco-resistente. Retirando ese tumor de bajo grado, muchos de estos pacientes pues se curan. Displasias extensas, que son las que luego realmente nos complican este tipo de cuestiones, estos son cortes un poco axiales, ¿vale? Pues ahí veis como toda esa zona del lóbulo frontal izquierdo, ya sabéis que la resonancia va cambiando, esto es lo izquierdo y esto es lo derecho, ¿vale? Entonces toda esa zona frontal izquierda tiene un corte displásico y se lleva una epilepsia fármaco-resistente. Que esto no hablamos de un paciente que tenga 2 crisis al mes, sino que muchas veces son pacientes que tienen 28 crisis todos los días, o sea que es inviable el hecho de que tengan una mínima calidad de vida. Entonces en muchos de estos casos, pues es lo que os he dicho, hay que intentar acometer cirugías y mientras más pequeñito mejor, porque esto al final es como el ojo vago, o sea, cuando tenemos una gran lesión, en el caso aquí de un corte displásico, o aquí en un corte coronal, en una lesión destructiva porque tuvo un infarto perinatal, ¿vale? Pues muchas veces de lo que se trata es de preservar el hemisferio sano, porque una persona con medio hemisferio vive siempre que esa desconexión la hagamos en etapas tempranas donde el cerebro tiene plasticidad, o sea que si el cerebro iba a llevar el lenguaje aquí, si desconectamos, el lenguaje se nos viene inmediatamente a la zona derecha, y esto es lo que no se les mete, por más que lo recalcamos en 20.000 foros, a los pediatras ni a los neuropediatras, este concepto no entra. Entonces es que es una cosa que realmente es irritante, ¿no? Porque esto es como los ovarios. Todo el mundo tiene interiorizado que si el niño no ve bien o el niño tiene un estrabismo, habéis visto todos los niños con los parches, es por esto, porque un ojo que no se desarrolla antes de los 9 años de edad, ese ojo no se va a desarrollar en la vida. Pues esto es 3/4 de lo mismo. Si yo tengo un hemisferio sano, ¿vale? Pero esto está descargando de mala manera, que es que no para, están dificultando que el hemisferio sano, ¿vale?, se nos desarrolle, ¿vale? En estos pacientes, desconectando el hemisferio enfermo del sano, que es lo que llamamos una hemisferectomía, ¿vale?, no es que le vayamos a generar al paciente, como nos llegan los pacientes, tenga usted cuidado que es que si va allí le van a cortar medio cerebro. Esto es por la información que nos llega al paciente de lo que le ha transmitido y a pesar de eso viene. No es que le vaya a generar un déficit por, como ellos dicen, cortarle medio cerebro, que no se corte, que lo que hace es que se aísla la zona enferma de la zona sana, sino que es que ese niño lo demostramos como un año después son niños muchas veces que comienzan a andar, tú has tenido casos en Málaga, comienzan a andar, comienzan a tener una escolarización, porque mientras antes acometamos este tipo de cirugía mejor, ¿vale? Porque al final con medio hemisferio se vive perfectamente, solo es que ese hemisferio tiene que tener tiempo para reorganizarse y eso o lo hacemos en la infancia temprana o ya no se consigue. Tiempo en cerebro. Cuanto antes mejor. Bueno, dentro de los estudios, como hemos dicho, tenemos los electroencefalogramas, digamos, y luego nosotros queremos tener la máxima garantía de cara al paciente, entonces muchas veces lo que hacemos es que tenemos que hacer electroencefalogramas no mediatizados por el cráneo, sino directamente en la propia superficie del cerebro, como veis hay ese tipo de manta, electrodos de foramen oval, cuando tenemos dudas en lateralizar, si el paciente tiene crisis de un solo lado o de los dos lados, pues vamos directamente a emplazar electrodos profundos, incluso dentro, digamos, de lo que es el propio cerebro, porque tenemos que tener tremendamente claro cuál es la zona activa de ese cerebro y si esa zona puede ser realmente retirada con garantía. Y a día de hoy incluso ya podemos, en muchos casos incluso se pueden hacer integración de imágenes, o sea, existen resonancias intraoperatorias, que es que podemos hacer resonancia incluso dentro del propio quirófano, siempre porque dentro de una resección, cuando tenemos bien definida cuál es la zona epileptógena, pues aunque la cirugía de la epilepsia, ¿vale?, es una cirugía a veces un tanto agresiva en el sentido de que nosotros vamos guiados por la electrocorticografía, o sea, nosotros vamos retirando la zona anómala, pero continuamente vamos colocando electroencefalograma en la propia superficie del cerebro porque queremos ver que se limpia completamente las descargas epilépticas y eso es lo que nos marca qué zona es realmente la que tenemos que retirar y tenemos que ir continuamente midiendo que podemos retirar esa zona, ¿vale?, pero sin entrar en terrenos dificultosos donde podamos generar un déficit al paciente. Entonces eso es lo que realmente vamos haciendo, digamos, dentro de lo que es el cerebro. Aquí os pongo dos pacientes nuestros
Juan Carlos, que es lo que solemos ver, paciente de 51 años, con una epilepsia con crisis focales complejas plurimensuales, que había tenido un problema de psicosis crónica, tratado con antipsicóticos, incapacitado, soltero, que eso no tiene nada que ver, pero bueno, nunca trabajó, aislamiento social, no tuvo carnet de conducir y realmente se quedó sin crisis, pero a los 51 años de edad, ¿vale? Y Sofía, que es otra paciente nuestra con una displasia extensa, como hemos dicho, esa prueba de imagen que nos permite fusionar, digamos, lo que es la estructura del cerebro, con pruebas de cómo el cerebro maneja el azúcar, maneja la glucosa, una displasia extensa, y esta paciente pues también se quedó libre de crisis, solo que cuando esto lo hacemos, ¿vale? Con 18 meses a esa paciente le estamos dando vía libre a que, donde ya estaba iniciando un retraso del lenguaje, un retraso cognitivo, desarrolle, ¿vale? Y alcance la máxima funcionalidad posible. Entonces, esto es la diferencia de lo que solemos ver 51 años versus lo que deberíamos ver 18 meses, porque muchos de los pacientes con epilepsia tienen historias de 20, de 30 años de evolución antes de canalizar por alguna vía a este tipo, digamos, de unidades, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, los resultados en la epilepsia del lóbulo temporal resistente, ¿vale? Esto cogieron pacientes con epilepsia farmacoresistente que no llevaban más de 2 años de evolución en cirugía del lóbulo temporal, o sea, cirugía al lóbulo temporal aplicada dentro de los 2 primeros años de evolución. Eso es, en nuestro medio es algo realmente... Tiene uno que tener mucha suerte, canalizar para especialistas muy determinados para que realmente esto ocurra, ¿vale? Y compararon los resultados de la cirugía, 73% de los pacientes libres de crisis, y en el grupo del tratamiento médico, que eran 23 pacientes que lo siguieron otros 2 años con tratamiento médico, 0% libre de crisis. O sea, aquí realmente estáis viendo lo que son las diferencias, por ejemplo, en la epilepsia del lóbulo temporal, y si nos vamos a la epilepsia del lóbulo frontal, que siempre los resultados decrecen porque es un lóbulo donde las displasias suelen ser más extensas, porque en el lóbulo frontal se implica la corteza motora y no queremos dejar déficit motores en nuestros pacientes, pero realmente los resultados pues son casi en lo que es libertad de crisis, dejar al paciente sin crisis, son prácticamente el doble en la cirugía precoz que en la cirugía tardía. O sea que incluso mientras antes hagamos la cirugía, mejor van a ser, digamos, lo que son nuestros resultados, ¿vale? Aquí poníamos en cifras andaluzas que de los 33.000 andaluces fármaco-resistentes, 3.000 podrían quedar libres de crisis si fuesen tratados en unidades de cirugía de epilepsia, ¿vale? Quitando lo que es la cirugía de epilepsia, pues luego tenemos otro tipo de opciones. La dieta cetogénica, que es una dieta realmente donde se sustituyen los hidratos de carbono por grasas, ¿vale? Simplemente, pues parece ser que eso potencia un neurotransmisor que es el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, y hay pacientes que esa dieta cetogénica le mejora el control de la crisis. El estimulador del vago, son técnicas ya un poco paliativas, pero que en algunos casos nos pueden mejorar las crisis y nos pueden mejorar la calidad de vida. O sea, es un dispositivo sencillo de colocar a nivel de un nervio, que es el nervio vago, que genera X descarga y que eso al final pues nos ayuda a mejorar un poco, digamos, el control de las crisis. Pero ya son técnicas que generalmente son un poco más en el concepto de lo paliativo en pacientes donde nosotros no le hemos podido ofrecer una mejora, ¿vale?, en la cirugía epiléptica convencional, ¿vale? Como hemos dicho, estos son técnicas ya un poco ahora mismo más en el campo de la investigación, la estimulación cerebral profunda, que es aplicar 2 electrodos, que son esos